¿Estás seguro que estoy grabando? Nice. Ok, bueno, para la demo tengo un clúster en Google Cloud de 6 nodos. No sé si alcanzan a leer ahí o no se lee. Ok, bueno, este pequeño dashboard lo que hace es como mostrar los 6 nodos que tenemos en el clúster y pueden ver que las zonas de disponibilidad en las que tenemos. Entonces, por ejemplo, hay 2 nodos por cada zona, entonces para tratar de hacerlo como más, un poquito más real. Eh, ok, aquí tengo la definición de mi app. Por ejemplo, un deployment, nombre demo. La especificación de mi deployment es: yo quiero 3 réplicas en el clúster. La estrategia de ahí. Ok. Tengo 3 réplicas. Esta es mi app demo, versión 1. Entonces, si vemos la especificación, el template de cómo se van a crear los pods es de que a todos los pods les va a poner estos labels: app demo versión 1. El spec es containers, name. Tengo un container que subí al registry de Docker. Esta sección acá lo que me indica es que cada vez que creo un pod, que trate de hacerle un pull para ver si hay una actualización del container. Lo podemos omitir o dejarlo dependiendo cómo nos guste, ¿no? Entonces es el container que vamos a usar. Y este container va a exponer el puerto 8080. Entonces, por ejemplo, okay. ¿Sí se lee un poco ahí? Okay. Ok, entonces yo quiero decirle a Kubernetes que quiero deployar lo que tengo en el archivo YAML, que lo deploye. Entonces pueden ver cómo empiezan a aparecer los pods en los nodos. De manera random, sin especificarle ninguna regla, él escogió diferentes nodos para poner nuestra carga, ¿verdad? Si se dan cuenta que dice el nombre del pod, que le crea un nombre ahí random, la versión que estoy usando, B1, y el container que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, si queremos ahora decirle, bueno, en vez de 3 réplicas quiero 6. Actualizamos. Entonces, si se dan cuenta que los azules se están creando y después pasan a status running, ¿verdad? Que están ready. Pero ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, 2 pods cayeron en el mismo nodo, ¿verdad? Y si bien teníamos uno aquí disponible, de alguna manera la lógica que él sigue, pues no lo deployó ahí, ¿verdad? Entonces probablemente hubiéramos querido que en cada uno de los nodos deployara un pod, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es
definirle una regla de antiafinidad. ¿Qué lo que quiero decir? Es busque todos los pods que tengan este label appdemo y no los trate de poner en el mismo nodo. Este Kubernetes IO hostname es el key que él va a utilizar. En este caso todos los nodos tienen el hostname, entonces lo que va a tratar de decir es preferentemente no los deploy en el mismo nodo. Vamos a borrar esto. Él los está borrando. Okay. Y ahora deployémoslos con nuestra nueva definición. Entonces, si se dan cuenta, ya deployó en todos los nodos un pod, porque le dije que preferentemente no deploye en el mismo nodo. Ok. Ahora un servicio. El servicio, como les decía, es una entrada para acceder a todos nuestros pods y utiliza los selectores. En este caso, yo le quiero decir, en este servicio, que a él le va a asignar una IP en el clúster, esta IP va a estar escuchando en el puerto 80 y redirija hacia el puerto 80 de cada uno de los pods, ¿verdad? ¿Y a qué pods va a redirigir? Pues rediríjalo a todos los que tengan estos dos labels. Ok, ahí no hay nada especial, pero por ejemplo, podemos ver que le asignó una IP. Déjenme ver. Ok, aquí no se ve. Pero si se dan cuenta, el servicio dice qué IP es y los endpoints quiere decir que todos los pods que encontró. Entonces él tiene una lista de las IPs y de los puertos de esos pods. Entonces dice la IP tal, tal y 3 más, ¿verdad? Yo puedo comprobar esto, por ejemplo. Ok, no me acuerdo cómo era. Es bien sencillo. Entonces podemos agrupar los pods en un servicio y cuando nosotros accedemos al pod, al servicio, va a acceder de manera random a uno de los pods. Ok, como les decía, un ingreso es la entrada desde fuera hacia nuestros servicios. Yo en este caso tengo deployado un ingress controller que es Contour, que utiliza Envoy. Entonces lo que hace este ingress controller es que de manera dinámica Kubernetes tiene un API que uno puede escuchar eventos cuando los objetos son creados, actualizados o eliminados. Entonces él escucha a todos los objetos de tipo servicio y cuando uno es creado, él después va a buscar cada uno de los endpoints y entonces él sabe a dónde redirigir este tráfico. Nuestro ingreso es bien sencillo. En este caso no vamos a definirle ningún dominio, ningún path. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una notación que dice ingress class control. Quiere decir que este ingress controller, mediante esta notación que describe un comportamiento, él sabe que para estos ingress sí tengo que aplicar la lógica. O sea, si por ejemplo aquí fuera, no sé, Nginx, entonces Contour va a ignorar porque él no tiene por qué manejar este ingress, ¿verdad? Entonces esto define un comportamiento a nuestro objeto. Y como no le definimos ninguna
ningún dominio, entonces él va a tomar como que este es el default. Para todo lo que llega al load balancer, él va a acceder a este servicio. Entonces, por ejemplo, si accedemos al servicio hasta la IP del load balancer, como pueden ver, entonces dice qué pod está corriendo, es este, y qué versión del pod, demo versión 1. Y aquí podemos ver otras variables, por ejemplo, esto lo inyecta Kubernetes, por ejemplo, cosas de servicios, el hostname. Por ejemplo, si yo refresco, pueden ver que está cayendo en diferente pod, ¿no? Entonces ahí está haciendo load balancing. Una pregunta. ¿Qué imagen estás usando? Es una costa. Una cosa. ¿Ah? Podcast. ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora veamos. Por ejemplo, si yo quiero actualizar mi app a una versión 2, porque actualmente estoy en la versión 1 y quiero usar otra imagen. Por ejemplo, voy a actualizar la imagen que utilice una V2. Entonces van a ver que empieza a botar los nuevos y empieza a crear. Entonces pueden ver cuáles va terminando, cuáles va creando. Y entonces ahí aplica de yo solo quiero tener máximo uno abajo y solo agregar uno más extra mientras estoy haciendo el update. Entonces pueden ver cómo se comportan los nodos. Y ahí ya están los 6 corriendo. Entonces ahora sigamos acá. Demo versión 2. Ok, pero ¿qué pasa si no nos funcionó lo que teníamos o no sé, queremos hacer un rollback? Le podemos decir a Kubernetes ahí nos dice que la última actualización fue exitosa, pero también podemos ver el historial. Y dice que lo hemos actualizado, tiene 2 versiones. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar un do que deshaga los últimos cambios. Entonces, si vamos acá, tendría que ir apareciendo ya la versión 1 otra vez. Entonces, van a salir 2 y 1 porque es mientras está haciendo el rollback. Si me encuentro ahorita ya está otra vez solo la versión 1. Ok, pero ahora cómo configuramos dominios, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, yo en Google Cloud tengo configurado, no sé si se ven, creo que no se ven. Tengo configurados estos 2 dominios para que todo lo que sea de este subdominio vaya hacia el load balancer, ¿verdad? Entonces, todos esos subdominios van a ir a caer al mismo balancer, pero yo mediante ingress objects puedo decirle que para un subdominio en específico vaya a una app que yo quiero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner meetup. Created. Probemos. Se dan cuenta, ya está sirviendo a ese dominio.
Y si se dan cuenta, estoy usando el mismo servicio, solo estoy diciendo que agregando una regla extra para que con este dominio sirva a este servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría crear otro servicio y poner otro dominio y así tener diferentes aplicaciones y solo definiendo, utilizando el mismo load balancer, ¿verdad? Entonces, eso nos ahorra en recursos porque no tendríamos que estar creando un load balancer por cada aplicación que nosotros queremos, ¿verdad? Ya, ahí cuando subiste el otro ingress, o sea, en este momento tenés dos corrientes. Sí, por ejemplo, si yo voy a este todavía funciona porque es el default. Entonces, por ejemplo, si yo creara, en el default puedo tener la versión 1 y en otro dominio puedo tener la versión 2 y puedes crear cuantos ingress objects querrás, ¿verdad? No precisamente tenés que poner todas las reglas en el mismo, en la misma definición, sino que puedes crear los que querrás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a crear otro para hacerlo ya seguro, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tiene diferente? Si pueden ver, es casi similar al anterior, pero por medio de anotaciones nosotros le definimos un comportamiento distinto, pero en realidad sigue siendo un ingreso, pero se comporta de manera diferente. Y las aplicaciones externas, en este caso el Cert Manager, sabe que al agregar ciertas anotaciones a objetos, él tiene que ejecutar una lógica, ¿verdad? En este caso yo le quiero decir que me genere un certificado. Y el issue, yo tengo un issue configurado que es production, quiere decir que vaya al API de producción de Let's Encrypt. Al ingreso le quiero decir como el set manager me va a crear un secreto en Kubernetes. Entonces el ingreso control tiene que saber qué secreto ir a consumir y dónde van a estar los certificados. Entonces, por ejemplo, aquí le digo el nombre del secret es secure demo. Y el certificado que tiene que generar es para este dominio. Y ahora, la regla del ingreso, quiero decir, yo quiero escuchar en este subdominio y redirigirlo a este servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como el Cert Manager agrega nuevos objetos al clúster, porque nosotros podemos crear nuestros propios objetos, nuestros propios APIs en Kubernetes. Él agrega uno nuevo que es certificados. Podemos ver que él creó un objeto de tipo certificado. Y nosotros si le damos describe, podemos ver que él tiene ciertos eventos. Por ejemplo, llegó una orden de crear un certificado. Haciendo el certificado, obteniendo el certificado desde el server, ya nos dice el certificado fue creado de manera exitosa. Entonces, si nosotros vamos a nuestros subdominio, ok, ahí está funcionando sin HTTPS. Ahora, si probamos con HTTPS, okay. Si nos vamos a ver el certificado, no sé si se alcanza a leer ahí, pero dice hasta cuándo es válido y creo que por acá tiene que decir cuándo fue creado. Creo que esa es la fecha en que vence. Ah, sí, sí, 3 de mayo, 7:54 pm. Bueno, yo creo que esa es la hora que tiene el servidor, no sé. Pero fue creado hoy. Ok, pero bueno, ¿cómo hacemos? Igual, los usuarios siempre pueden ingresar de manera no segura. O sea, si no ponen HTTPS,
pueden seguir usando normal. Pero, como les decía, las anotaciones le añaden un comportamiento a nuestros objetos, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir con una anotación que haga un force del SSL, ¿verdad? Ok. Entonces ahora me redirige el tráfico de manera automática al HTTPS, aunque yo trate de ingresar por HTTP. Y bueno, no sé si tienen preguntas. Otra duda. Ajá. Cuando estabas mostrando el primer ingreso, creo que era, no, el primer servicio, Ajá. y lo describiste, todos los pods tenían un rango de IP específico, o sea, todos tenían Sí. una subnet específica y el servicio tenía otra. Sí. Pero los dos tipos de objetos son visibles En el clúster, sí. O, Sí, los dos. o los agrupa en una red. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Kubernetes tiene diferentes tipos de plugins para networking. Por ejemplo, hay nativos, en el caso de Google Cloud o AWS, que utilizan las VPCs nativas de cada uno de los providers. O puedes usar networking de tipo overlay. Por ejemplo, que estés usando multi-region cluster, ¿no? Entonces necesitas una manera de comunicarte, pero eso no te lo provee el vendor, ¿no? Entonces utilizas otro tipo y ahí le configuras, por ejemplo, yo quiero que los pods se generen en este bloque de IPs y los servicios se creen en este bloque. Y la diferencia es que, por ejemplo, los servicios son IPs virtuales. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un componente que se llama kube-proxy en cada uno de los nodos, que lo único que hace es crear reglas en el IP tables, que le dicen, bueno, si un pod te pide a este IP, este servicio, lo único que hace es, como tiene el listado de los endpoints de los pods, agarra uno de manera random, que eso lo hace IP tables y te devuelve una IP de un pod, ¿verdad? Entonces de ahí el plugin del networking ya sabe, o si es la red nativa, ya sabe a dónde tiene que ir a buscarlo, ¿verdad? Pero en sí, por eso es que si hacen la diferenciación que los servicios son IPs virtuales y los pods, pues sí tienen sus IPs, ¿verdad? ¿Dónde están definidos como que los comportamientos de cada una de las anotaciones? Por ejemplo, si te vas a buscar a... Eso depende de qué es lo que estés usando, pero si te vas aquí al ingreso que yo estoy utilizando, te dice qué anotaciones soporta. Por ejemplo, te dice timeout, número de retries. Esos son propios del ingreso. Y hay otras que son como estándar de Kubernetes, que creo que esas están en el ingreso de Nginx, pero sí está documentado qué es lo que hace una de estas anotaciones, ¿verdad? Pero probablemente son estándares que han ido creando para esas anotaciones. ¿Podrías explicar un poquito qué hay atrás de la generación de certificados? ¿Cómo es que se estás generando? Ok, sí, lo que hace el Cert Manager, por ejemplo, ¿cómo lo podría...? Por el tema de la página de las scripts. Este. de la F. No sé cuál es. Dale ahí a los scripts. Creo que lo sé, pero en sí lo que hace es, por ejemplo, el Cert Manager de Kubernetes, que es este que estoy utilizando. Pero ese es nativo del. No, no es nativo.
Lo deployé en el clúster. Son add-ons, no es funcionalidad de Kubernetes, pero son tools que han ido construyendo para hacerlo nativo de Kubernetes, ¿no? Entonces este se llama Cert Manager y él es el que se encarga de escuchar en el API de Kubernetes. Cada vez que alguien crea un servicio con esta notación, él va a ir a leerlo. Alguien me está pidiendo un certificado, ¿verdad? Entonces yo voy a pedirle a Let's Encrypt, mira, quiero un certificado con este, y entonces él te dice, depende cómo tengas configurado, por ejemplo, aquí está. Yo tengo configurados estos issues, se llaman, que son los que van a generarme estos certificados. Yo le digo, este es Let's Encrypt Pro, que es el que usé en la anotación a la hora de pedir certificado. Utiliza este tipo de cluster issue para generarme certificados. Entonces, por ejemplo, aquí es donde yo defino, yo quiero usar el challenge HTTP. Este es el servidor de Let's Encrypt al que él va a ir a pegarle. Y información adicional, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es crear estos challenge para que Let's Encrypt los pueda verificar, ¿verdad? En el caso de HTTP, como pudimos ver en los ingresos, que se pueden dividir por diferentes paths, él lo que hace es, el Cert Manager es agregar un nuevo ingreso con el path donde el Let's Encrypt va a ir a preguntar por el challenge, ¿verdad? Entonces él deploya un container, agrega el ingreso y cuando llega el Let's Encrypt a preguntarle, se redirige a este que creó de manera automática. Y cuando ya lo valida, él elimina el pod que creó, ¿verdad? Entonces todo eso lo hace de manera automática para que ya solo consumamos el certificado. Básicamente tenés un pod que está escuchando tus ingres, verificando sus labels, y en base a eso, ese mismo pod que está dentro de tu cluster se encarga de generar. Ajá, exacto. Ajá. La vida del certificado está amarrada al inglés. Si borras el inglés. No, yo creo que no. Probemos. No, me lo borró, pero lo que sí deja es el secret donde está el certificado. O sea, me guardó el certificado en el secret. Ajá. ¿Cómo se maneja la renovación del certificado? El Cert Manager también valida los certificados que van expirando y los vuelve a actualizar, ¿no? ¿Más preguntas? ¿No? Si no, creo que... Ajá, sí, esta de acá, sí. Sí. Sí, esta demo, el API lo estoy utilizando, está hecho en Go, estoy usando el SDK de Kubernetes de Go para jalar toda esta data y agruparla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que por aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí es lo que va a consumir el API de Kubernetes, pide el listado de nodos, pide el listado de pods, itera los nodos y le agrega los pods que tiene cada nodo. Y ese es el API que estoy corriendo local ahorita en mi máquina y cómo funciona este como mini dash. En sí, la parte como lo que hace bien extendible o el feature principal de Kubernetes es que todo se maneja a través de un API. Entonces hay diferentes clientes, por ejemplo, para Python, para Java, creo que hay, no sé, el de Go,
y todo se maneja a través del API. Entonces, este kubectl también lo que hace es comunicarse al API y le hace, por ejemplo, un post, un get, un update de mis objetos al API de Kubernetes. Entonces todo es mediante el API, todos se comunican mediante eso. Entonces lo que lo hace muy flexible y extendible porque podemos crear nuestros propios objetos. Por ejemplo, hay una que se llama Custom Resource Definitions, que nosotros podemos crear, por ejemplo, nuevos tipos. En el caso de este certificado del Cert Manager es un nuevo tipo y se registran. Por ejemplo, si le doy API Versions. ¿Se dan cuenta? Estos son como los nativos de Kubernetes, pero por acá viene uno Cert Manager. Quiere decir que esta aplicación registró su propio API en el clúster de Kubernetes, ¿no? Entonces, podemos ir extendiendo funcionalidad si es que así lo requerimos, dependiendo de nuestros casos de uso, ¿no? Como hablamos del concepto de alta disponibilidad, y lo veo como el punto de alguien que está, pues, no sé, tal vez con muchos conocimientos de la parte del API, conexiones de comandos, visualmente, ¿existe alguna forma de ver la estabilidad o la sanidad de estos clusters, los masters, los nodos? Hay una... Pero con ¿te referís, por ejemplo, métricas de los nodos? Sí, hay una que implementa Kubernetes que se llama Hipster, que devuelve todas esas métricas a los masters para saber, como por ejemplo, el CPU, memoria, si hay errores, y hay métricas que nos permiten saber el estado de nuestro cluster. También regularmente se utiliza con herramientas como Prometheus, que para colectar todas estas métricas y generar como dashboards, por ejemplo Grafana, para ver la estabilidad de nuestro clúster, ¿no? También hay una herramienta que se llama Sonovoy, que nos permite saber si, por ejemplo, si no estamos usando GKE de Google Cloud o estamos haciendo nuestra propia implementación de clusters en nuestro propio data center. Esta herramienta nos permite saber, en base a un número de métricas, si tenemos bien configurado nuestro clúster, ¿verdad? Entonces, para saber que si pasa como una certificación de que tenemos bien configurado todo el clúster, ¿verdad? Entonces, son herramientas que uno puede ir usando combinadamente para manejar esto.